Tema de excavaciones. Es uno de los temas prioritarios en lo que hace al desarrollo de la construcción, fundamentalmente de edificios. Por ahí no tanto de vivienda, como les había comentado en las clases anteriores, cambiamos de escala y aparecemos con el tema de excavaciones de edificios. El tema de excavaciones de edificios es un tema prioritario por la necesidad de tomar determinadas normas de seguridad y su implicancia en la situación económica del desarrollo inmobiliario. Entonces, es muy importante tener en claro qué es lo que se va a hacer para también evaluar el tema de costos de un edificio. Por supuesto, vamos a ver su significancia. Este es un edificio en Buenos Aires, en la calle Mendoza, donde se hizo la excavación para un edificio. Al lado del emprendimiento edilicio que se estaba realizando, había una construcción de planta baja y 2 pisos. Esa construcción estaba formada por un gimnasio. Ustedes pueden ver, acá está reflejada de alguna manera la arquitectura de lo que era la construcción existente. Se desarrolla un gimnasio. Los gimnasios fundamentalmente lo que buscan son espacios amplios y libres de obstrucciones, con lo cual prácticamente lo que se hizo fue trabajar o intervenir toda esta edificación eliminando paredes intermedias para generar grandes salones donde se puede no solo acceder con maquinaria, sino incorporarlas, como así también un conjunto de grandes espacios con tema de espejos. Esto implica que al sacar todos los muros interiores, la mampostería interior, los planos medianeros quedaron virtualmente aislados, en el sentido de que no tienen trabazón perpendicular, es decir, perdieron la rigidez. Las consecuencias de todo esto fue que cuando se empieza a desarrollar la excavación, no siendo muy profunda la excavación, la pared se desploma, la pared lateral. No habiendo paredes intermedias que hagan de soporte a toda esta estructura, hizo que el edificio se desplome lateralmente y caiga dentro de la excavación. De ahí la importancia. Además está decir, al margen de las consecuencias económicas que tiene esto, también están las consecuencias de vidas humanas, es decir, fallecieron 3 personas. Esto fue en el 2010, o sea, hace 15 años. Algo parecido, no tiene nada que ver con excavación, pero para que ustedes vayan tomando conciencia de lo que es patologías en la ejecución de obra, ustedes han vivido lo que pasó con el edificio de Villa Gesell, el Hotel Dubrovnik, que por mala praxis en lo que hace a la demolición, el edificio se vino abajo también con una gran cantidad de fallecidos. Entonces, ojo con el tema de las excavaciones. Las excavaciones son un tema muy peligroso y hay que dominarlo. Yo en algunas clases he repetido que hay 2 obras, uno del 0 para abajo y otro del 0 para arriba, especialmente en edificios. ¿Qué significa? Que del 0 para abajo tenemos que empezar a extraer todo lo que es suelo. Eso implica una alteración de las condiciones, no solo de uno, sino también de los linderos, y eso puede traer consecuencias. Con lo cual, todo lo que se haga del nivel 0 para abajo se debe hacer lentamente, con mucha seguridad, con seguros y demanda mucho dinero, tiempo y dinero. Entonces tenemos 2 obras, del 0 para abajo y del 0 para arriba.
Esto no es algo que ocurre habitualmente, pero tampoco deja de reproducirse. Esto venía históricamente desde los asirios. Fíjense cómo en el código de Hammurabi, el primer código legal del cual tenemos noticias, aparece que si un constructor por mala praxis hace que se caiga o se deteriore la propiedad de un vecino, se tiene que hacer cargo. O sea, todo esto está. Tengan mucho cuidado por varios temas, porque desde el punto de vista de un accidente no, son relativos los accidentes, es mala praxis. Una mala ejecución de una obra y donde aparece un derrumbe pueden tener tres consecuencias. La primera, una consecuencia económica, que la envergadura dependerá de todo lo que haya sucedido. Puede ser que sea algo que económicamente se arregle o un costo mucho más alto. Por otro lado, si las consecuencias son un poco mayores, se les puede retirar el título. O sea, todo el esfuerzo que hicieron acá todos estos años para formarse, crecer, el empeño de su familia para que ustedes logren ese objetivo, de golpe y porrazo, por una mala praxis, se acaba. O sea, profesionalmente se les puede quitar el título. Y si llega a haber gente fallecida, ya es un cargo de conciencia que cada uno sabrá cómo lo lleva de ahí en más. Entonces tengan mucho cuidado con el tema de las excavaciones. Vamos primero a la otra y después volvemos a esta. Ahora se me ocurrió. Acá. Estas son en la ciudad de La Plata. Esto es 2011. Se fue a construir un edificio en la calle 38, 2 y 3. Se hizo una pequeña excavación, no era, excavaron 1 metro. Pero ¿qué pasa? Del otro lado había un galpón precario, un parabólico, apoyado en las paredes. El parabólico es un arco que para que funcione bien tiene un tensor, no sé si lo habrán visto, que hay un hierro en la parte inferior que es la que evita que se abra el arco. Si eso no está en buenas condiciones, en el sentido que no está bien tensado, eso empuja hacia afuera. Acá hicieron la excavación del lado, el parabólico empujó, no hubo nada que lo retuvo y la pared se volcó. El problema de que al volcar la pared había gente, eso es un estacionamiento, había gente dentro del estacionamiento, una persona quiso salir y se le cayó la pared encima. O sea, grandes problemas. Esto es en Tolosa, 530, 6 y 7. Uno de los problemas de las excavaciones son las paredes sueltas. Fundamentalmente son las paredes sueltas. Fíjense que en el caso del gimnasio que vimos de Capital, era un gimnasio donde no tenía paredes perpendiculares que estabilizaban el vuelco. En este también es una gran cochera donde hay un parabólico encima. Y esto, aunque parezca mentira, y es lo más preocupante en las excavaciones, era un tapial. Un tapial es una pared de 2 metros de alto que separa de un pasillo. Pero esas paredes están sueltas, por ahí tienen 30 metros y no tienen ningún pilar, no hay nada que lo sostenga ante esfuerzos laterales. Entonces acá se estuvo excavando y la pared, que es lo blanco, lo que se ve como claro dentro de la imagen, se volcó sobre la gente que estaba trabajando ahí abajo. O sea, saben las consecuencias que lleva ahí. Entonces, es muy importante tener mucha claridad en lo que es excavación. Es decir, en la excavación, tómense su tiempo, tengan mucho cuidado y hagan todo un plan de trabajo. Ahora vamos a ver un poco acá. Esto es en la calle Pedro Goyena 2007, que acá no hubo víctimas fatales, sino que quien estaba durmiendo acá de golpe y porrazo se encontró al aire libre. ¿Qué sucedió? Se hizo la excavación, como ven, una excavación corrida,
y la pared medianera se volcó. Es la típica, digamos. Acá todo lo que estaba apoyado en paredes transversales se mantuvo estable, pero el resto se volcó. Bueno, ¿cómo hay que proceder dentro de las excavaciones? Es decir, vamos a empezar a ver la metodología y los porqué de todos estos derrumbes. Vamos a empezar por uno que no está acá primero. Lo primero que se tiene que hacer cuando uno va a encarar el proyecto de un edificio es lo que se llama un estudio geotécnico, es decir, un estudio del suelo, para saber qué tenemos abajo. Si hay agua, si no hay agua, si es arena, si es limo, si es arcilla, depende del tipo que sea. Entonces, en función a eso, después hacer un plan de trabajo. Entonces, además de el estudio del suelo, tenemos que mirarla. Lo primero que tenemos que mirar desde nuestro lote, perdón, y para los arquitectos, otra cosa que recuerdo. Lo primero que tienen que hacer es medir el lote, porque generalmente el lote es más chico de lo que ustedes han proyectado. Entonces se van a encontrar que cuando quieran poner el dormitorio tiene 20 centímetros menos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es medir el lote, adelante y atrás. En el momento de que se realiza la compra, se mide el terreno, porque después vienen las consecuencias que el proyecto no entra. Una vez que miden el lote, miran las paredes medianeras y empiezan a ver todas las patologías o deficiencias que tiene esa pared. Si tiene fisuras, si no tiene fisuras, si son pasantes, es decir, todo lo que uno va advirtiendo a nivel superficial. Se saca fotografía y se levanta un acta con escribano manifestando todo esto está, para que después, cuando se realice la construcción, el vecino no tenga reclamo. O sea, tenemos que ver el tema de la vinculación con los linderos. Si es posible, cosa que no siempre es posible, se pide permiso al vecino para ver cómo está la medianera del otro lado y qué es lo que hay para prevenir. Entonces, lo que es conveniente es pasar del otro lado y observar si esas deficiencias se manifiestan de los dos lados, de uno, si la pared ya estaba fisurada, para que no lo acusen a uno u otro. Se puede realizar un plano de excavación o un plan de trabajo en lo que se refiere a excavación. Esto es muy importante, un plan de trabajo. Es decir, vamos a sentarnos en la etapa del proyecto y a ver cómo vamos a excavar este terreno y por qué lo vamos a hacer de esta manera. Un libro de órdenes de servicio. En obra tiene que haber un cuaderno donde cada contratista firma lo que el director de obra manifiesta, porque después, si pasa algo, ¿quién es el responsable? Entonces, es una manera de ordenar la obra y de ustedes deslindarse de responsabilidad. Si ustedes le dijeron a la persona que va a ejecutar la obra, usted va a proceder de esta manera, y después lo hizo en el sentido contrario, entonces ahí es donde en el libro de órdenes de servicio es donde se deslindan las responsabilidades. Por ejemplo, y ya vamos a ver por qué, nunca se puede abrir una excavación de corrido, nunca se puede abrir de corrido contra el límite, porque lo más probable que suceda es esto. Entonces, para evitar esto, uno pone en el libro de orden de servicio, se procederá a hacer, según tal plano, la excavación de esta manera, con las distintas etapas. Entonces, con eso se realiza la excavación. Si después abrió todo junto y se cayó la pared, es responsabilidad del contratista, porque estaba firmado. Con lo cual, ustedes deslindan responsabilidad. Por eso es muy importante el de orden de servicio. La excavación sobre las medianeras, en el centro no hay tanto problema porque no tenemos problema en un lote, la parte central, excavar la parte central, es uno mismo que está trabajando con su propia gente, así que no hay tantos problemas que implique a los vecinos.
El problema con los vecinos es en los muros medianeros. Con lo cual, en la excavación hay que estar todo el día, porque siempre sucede algo que no está previsto porque no se sabe qué hay abajo. Si bien se hizo un estudio del suelo, el estudio del suelo analiza 2 o 3 puntos del lote, pero no tiene todas las singularidades que pueden suceder próximos a los vecinos. Para que tengan ustedes idea, cuando tengan una casa de relativa data al lado, lo más probable es que las cañerías estén rotas. Si las cañerías están rotas, las cañerías que están bajo tierra, va a estar escurriendo agua. Si escurre agua, el agua tiende a ir para abajo, con lo cual uno no se da cuenta, uno que vive arriba no se da cuenta que tiene los caños rotos. Pero poco a poco ese agua va a ir horadando todo lo que es la parte de suelo que está debajo de la construcción. Y comúnmente, es decir, las cañerías antiguamente se sacaban muy próximo a las medianeras. Entonces, seguramente tenga una cañería que pase por patios laterales, pasillos laterales, con cámaras que están, toda esa cañería, juntamente con las cámaras, esté roto. Entonces, eso va a ir echando agua sobre el suelo, y no solo que horada, sino que lo va sacando el suelo, lo va haciendo correr el suelo, sino que también les cambia las propiedades al suelo. El suelo que de alguna manera se pensaba que resistía o que tenía determinadas características, con ese agua tiene una característica que es totalmente distinta. No es lo mismo tener un suelo sólido y seco que un barro que se me viene escurriendo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Cuando se excava, se trata de proteger al suelo. ¿Qué significa? Si hacemos una excavación muy grande y tenemos peligro de lluvia, bueno, comúnmente hay que ponerle un nylon encima o algo para que el agua no ingrese en el tema del suelo, porque podemos tener problemas. Y atención a los temas imprevisibles que siempre aparecen. En excavación siempre van a aparecer temas imprevisibles. Muchas veces lo que sucede acá en la Ciudad de La Plata, en el casco urbano, es encontrarse lo que se llaman los pozos negros. Es decir, vamos a hacer un edificio, vamos a hacer una base, y de golpe y porrazo estoy cavando y me encuentro un pozo negro, o tierra floja, o un hueco, o algo por el estilo. Entonces hay que darle soluciones. Está la gente ahí trabajando, no podemos pararla, el proceso debe seguir. Entonces, bueno, si está hueco, veamos hasta dónde, clavemos comúnmente lo que se hace es tomar una varilla de un determinado diámetro rígido, se clava abajo a ver si es blando abajo o es duro. Generalmente es un poquito blando al principio y después ya se transforma en duro. Se sanea, es decir, se saca todo lo que sea suelo blando y después se vuelca hormigón ahí para llevar ese plano de resistencia que tenemos allá abajo hasta el nivel de fundación nuestro. Y sobre eso podemos fundar. ¿Se va entendiendo más o menos? Esto lo vimos ya, que son los 3 tipos de suelo que podemos tener, y en función a los 3 tipos de suelo, la respuesta que nosotros tenemos que hacer cuando realizamos la excavación es totalmente distinta. El suelo que hay acá en la Ciudad de La Plata básicamente es un arcillo limoso, es decir, tenemos una arcilla con un poco de limo, que son granos mucho más finos. La arcilla lo que tiene es cohesión. Entonces la cohesión es la que me permite ir cortando la pared y la pared queda vertical, no se cae, por la cohesión. ¿Por qué? Porque las partículas de arcilla, por una combinación química y eléctrica, se mantienen unidas. Pero no se confíen mucho en eso, porque con lo que decía, donde entra un poquito de agua, esa combinación química se pierde y la eléctrica también, con lo cual empieza a cambiar las condiciones. Entonces,
En lo que es arcilla, ustedes van a ver que se puede cortar verticalmente hasta un determinado punto, pero no se confíen demasiado. En lo que hace arena, de más está decir, no voy a explicar mucho, la arena no tiene cohesión, es todo fricción, un granito raspa con otro y con eso se mantiene y mantiene un ángulo de fricción. Ese ángulo de fricción, que es la tolva de arena cuando se vuelca el camión, es lo que soporta la arena. O sea, yo no puedo hacer un pozo en la arena porque seguramente se me cae todo. Entonces tengo que ir apuntalando a medida que voy excavando. Y el limo es una mezcla de lo que es arena y arcilla. Son partículas muy finas, pero tienen poca cohesión. Entonces hay que ir cuidando que no se nos vaya a caer como la arena. Son distintas. Sí, pregunta. Siempre escucho que dicen el suelo tiene tosca. ¿Eso qué es? Tosca es arcilla. Arcilla. Arcilla, Pues siempre arcilla dicen y hay moja. tosca. Sí, tosca. Así que tosca es plano arcilla, pues, con eso. nódulos calcáreos. Sí, eso es más o menos firme, pero si es limo, por más que aparezcan esos nódulos, es decir, cuando uno va excavando, comúnmente lo que tiene que buscar en esta zona es una tierra marrón clara con unos gránulos claritos que son calcáreos, que es como cementados en cal, es eso. Pero si es limo, no tiene demasiada cohesión, entonces se pueden empezar a derramar los granos, y así es como se viene abajo. Nadie está exento de que se le caiga una excavación, el tema es que no traiga consecuencias, vamos en claro, Es decir, hasta los más mentados alguna vez le ha pasado o le ha sucedido. No es tan común, pero hay que tomar recaudos por las dudas. Siempre estamos jugando al fino. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué se cae la tierra? La tierra es un elemento, vamos a tomar un elemento de suelo cualquiera. Este elemento de suelo tiene una masa de suelo arriba, abajo y de los costados. Entonces, frente a la presión superior que tenemos de arriba, hay una respuesta del suelo de abajo hacia arriba que lo mantiene estable. O sea, yo tengo un prisma de suelo, como si fuera de tierra, que se mantiene en equilibrio. Pero se mantiene en equilibrio en tanto y en cuanto lo tenga confinado, lo tenga apretado de los costados. Porque si yo aprieto el cubito de suelo entre los dedos, lo más probable es que lo reviente. Es decir, que se desgrane. Pero estando confinado, estando contenido a través del suelo lateral, todo esto funciona bien. Y cuanto más contenido, más resistencia tiene el suelo, más soporta arriba. ¿Hasta ahí vamos? Hasta que vino el vecino y hizo la excavación. Cuando hace la excavación, de arriba sigue la misma presión, más si tenemos una pared medianera aquí. De este lado está confinado, pero de este lado no. Entonces acá es donde se produce el desequilibrio, que esta fuerza no la puedo contener. Y al no contener esa fuerza, el suelo se tiende a ir, generando lo que se llama una cuña de suelo. Esta cuña de suelo es la que se cae, que se produce una fisura. Esto, para que ustedes tengan idea, más o menos dicho por los sueleros, es decir, gente especializada en estudios de suelo, en la ciudad de La Plata, porque todo depende del tipo de suelo, se produce más o menos, y esto anótenlo en la cabeza, a 45 gramos. ¿Qué significa? Ustedes en un día tienen que hacer un subsuelo porque van a hacer un edificio con cocheras inferiores. Entonces, voy a hacer un subsuelo de 3 metros de profundidad. Puede suceder que si esto tiene 3 metros de profundidad, al vecino, cuando yo descalce todo esto, si lo descalzo mal, se le produzca una fisura, y esa fisura va a aparecer a 3 metros de la medianera. Lo que hace 3 metros de profundidad se manifiesta a 3 metros de la medianera. Esto es muy común acá en la ciudad de La Plata.
Es decir, es cantado que esto puede llegar a suceder si la excavación es muy grande y no se toman los recaudos necesarios. Y a veces, tomando los recaudos, también hay lo que se llama una relajación del suelo. El suelo es como que se ablanda, se acomoda frente a la descompresión de este lado, cuando es muy grande. Por ahí se acomoda el suelo, se relaja y aparece esta fisura. Para que ustedes tengan idea, hay un edificio que se hizo acá en 53, 9 y 10 creo, 8 y 9, 53, 8 y 9, que era de la Cámara de Senadores, me parece. Se hizo una excavación muy grande, como de 7 metros de profundidad, creo que eran 3 subsuelos. Y a los 7 metros, en la casa al lado, se produjo una fisuración. Y eso que estaba bien hecho todo el estudio de excavación y todo lo demás, pero fue inevitable. Hay ciertas cosas que son inevitables. Entonces, tengan mucho cuidado con esta cuña. Esta cuña depende mucho, lo que les decía, del tipo de suelo. Esto es una cuña básicamente de arcilla. Si fuera arena, sería prácticamente un triángulo, es decir, tiene todo el empuje lateral. Así que bueno. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Acá tenemos algunos de los temas. Lauchas. Están golpeados. Acá tenemos, por ejemplo, para que ustedes vean en excavaciones, cuando entra el tema del agua, las erosiones que se pueden tener. El peor problema que podemos tener en una excavación es el agua, porque el agua disgrega toda resistencia de cohesión. Entonces empiezan a tener problemas de, fíjense cómo se desprendió todo este suelo. Y a algún inteligente se le ocurrió, vamos a apuntalar. Ustedes se imaginan que la construcción vecina pesa toneladas. Con unos puntales de 4 metros de largo, donde eso hace un poquito de fuerza, se parten todos y queda todo tapado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del agua en excavación. Vuelvo a repetir, es lo peor que puede suceder. Por eso les decía, en cualquier momento nos pasan por encima. Por eso les decía que los caños comúnmente pasan cerca de la medianera, por algún pasillo, por alguna galería que hay en la vivienda. Si hay rotura de suelo, esto está totalmente flojo por el agua, que es lo que sucede aquí. Entonces ahí es donde tenemos los grandes problemas en las excavaciones. La forma de realizar una excavación es esta. Tenemos un lote, entonces tenemos que ir excavando lo que se llaman troneras, es decir, ¿qué se hace? Se limpia el lote, se hace una excavación central dejando los bordes para que los edificios enteros no se vean afectados. Y después vamos a tener que ir entrándole de a poco, es decir, de manera alternada, dejando lo que se llaman taludes. Taludes que tienen unas determinadas características. Comúnmente se deja 1 metro y después 1 metro de cabeza, digamos, del talud, y después esto va con una determinada pendiente, generalmente mayor que esto. Depende, para que ustedes tengan idea, depende de la profundidad, el riesgo que se está corriendo y la forma de proceder. Vamos a suponer, si yo tengo que hacer una excavación a medio nivel, vamos a suponer que en el proyecto, en vez de hacer un subsuelo a 3 metros de profundidad, se hace a 1,50 y la planta baja se levanta a 1,50, es decir, son los que quedan los estacionamientos a medio nivel. Entonces, la excavación que tengo que hacer es de 1,50 m nada más. Hay que pensar que la casa de al lado está fundada, y lo menos que está fundada comúnmente, estamos hablando de 80 centímetros, 1 metro. O sea que prácticamente yo estoy descalzando 50 centímetros. Ahí los riesgos son menores. Hay que estar atento, hay que
observar todos los puntos, pero yo creo que eso puede ir muy rápido y no tiene mucho inconveniente. Ahora, donde ya empezamos a tener 3 metros de profundidad, hay que trabajar sí con taludes. Es decir, trabajemos con taludes. Y fundamentalmente, vuelvo a repetir, conociendo que hay al lado. El año pasado, creo, también en Buenos Aires, no sé si ustedes recuerdan que habían hecho toda una excavación y se derrumbó unos departamentos, se derrumbaron, no me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan en qué barrio era? En Belgrano. ¿En Belgrano fue? Gracias. Y hubo 2 fallecidos por la excavación, es decir, porque se vino abajo todo el tema del suelo. Toda la medianera. Toda la medianera, exactamente, lo que se viene abajo es la medianera. Así que hay que andar con mucho cuidado con esas cosas. Acá es lo que les decía de la protección del suelo. Estos no colocaron nylon, lo que hicieron es echar una lechada de cemento. Es decir, se va tirando cemento y por ahí hasta con una mallita o una malla plástica también, se va volcando cemento sobre el suelo por si llueve, entonces no penetra en el suelo. Son distintas formas de actuar. Pero tengan mucho cuidado con el tema de excavaciones y donde ven algo que no funciona enseguida hay que ponerle atención y proceder a actuar sobre ello, ¿no? Estos son apuntalamientos. Esto comúnmente se puede realizar en lotes angostos. Es decir, estamos hablando de lotes máximo 10 metros. Es decir, acá podemos apuntalar. Entonces, para que no se nos venga la pared del vecino, de alguna manera, hacen estas estructuras metálicas. Esto es bastante más sofisticado, bastante más tecnológico, mucha mayor precaución, pero hay que mantenerlo siempre así. En Buenos Aires hay muchas obras que se realizan en lotes de 8,66, que es una medida característica también de diseño, o sea que son lotes bien angostos. El 8,66 tiene la problemática de la excavación, porque la excavación no solo implica el apuntalamiento, sino el movimiento dentro de lo que es la excavación, dentro del pozo. De más está decir que si hay subsuelo, todo lo que es tierra se extrae. Si son 2 niveles de subsuelo, la máquina va adentro y después hay que sacarla con grúa. O sea que hay que pensar cómo se disponen todos estos puntales para poder trabajar en la bajada y en la extracción de la grúa, pero sobre lotes angostos. Esto es el sistema de apuntalamiento. Porque ahora vamos a ver sobre lotes anchos. Acá tenemos lo que les decía. Es decir, con todo lo que yo les dije, este suelo se tenía que haber caído. Si se forma la cuña, si hay un empuje y todo lo demás, esto se cae. ¿Pero por qué no se cayó? Por la cohesión. Por la cohesión. Ahora, si esto se moja, se cae. Ahí está. Ese es un tema. Y después hay que certificar que exista esa cohesión. Entonces, esto es medio riesgoso. En el momento que ya estamos poniendo este talud, bueno, acá hay taludes, ¿ven? Es decir, se dejó el talud, se hizo este tabique, acá había otro talud, y acá es el momento donde se saca este talud para continuar con el tabique. Son momentos que hay que estar. Hay que estar a ver qué pasa. ¿Y eso los pelos cuánto se deja más o menos? Para enganchar de vuelta el otro. Comúnmente todo lo que sea empalmes, calcúlenle 40, 50 diámetros. O sea, si tenemos un hierro del 12, 40 diámetros son 50 centímetros o 50 son 60 centímetros, entre 50 y 60 centímetros. Y ahí donde viene si hay un subsuelo más para abajo. No, acá termino aparentemente. No, pero si digo, si hay un subsuelo más para abajo, ¿cómo es el enganche? Lo vamos a ver en otra imagen. En otra imagen te lo muestro. El diagrama. Así como vieron la cuña de presiones, un diagrama característico que es empuje de suelo es este.
en la medida que vamos buscando cada vez más profundidad, el empuje, la presión lateral va aumentando. Entonces, aumenta con la profundidad. Y este sería más o menos el empuje que aparecería. Ahora vamos a hacer algo matemático respecto de esto. Para eso, nosotros tenemos que evitar vuelco a través de una solera y a su vez se puede realizar una quilla para evitar que eso gire. Esto es una forma de dar una determinada solución al sistema, o por lo menos mayor seguridad. No es una L así nomás, ni un muro que se sostiene También solo. aumenta el empuje pasivo para la compresión del... Esto es una forma de calcular empuje, y acá vamos a detenernos unos minutitos. El cosito de abajo. Nosotros tenemos que una expresión de un empuje, hay lo que se llama empuje activo, que es lo que empuja, activo empuja, y pasivo es el empuje que retiene. El empuje activo es más o menos la densidad del suelo por la altura dividido 3. La densidad del suelo por la altura dividido 3. Depende de la profundidad donde esté, voy a tener tanto empuje. Cuanto más abajo me voy, más empuje tengo. Con eso saco una presión, un pH, a una determinada profundidad. pH es gamma por H sobre 3. Si yo quiero determinar la fuerza total, toda la fuerza que me está empujando al muro, va a ser el empuje en la superficie del triángulo. Un medio de la presión al nivel que esté analizando por la altura. Y eso me va a dar un empuje, una fuerza. La fuerza total de toda esta presión de suelo que está empujando, la fuerza total es esta. Y está ubicado a 1/3 de la altura. A 1/3 de la altura. O sea que si tengo 2,70 está ubicado a 90 centímetros. Esa fuerza va a ser la que intente volcar el tabique, la que va a generar momento, o sea, va a ser el empuje, la fuerza, por la altura total sobre 3, los 90 centímetros. Y me dio un momento. Ese momento es el que tiene que sostener el tabique. Ese es el momento que actúa sobre el tabique. Y con ese momento yo puedo determinar la armadura vertical funcionando el tabique como una ménsula empotrada en el suelo. ¿Está? Vuelvo a repetir, este tabique va a ser el tabique de todo el sótano para la cochera y se va a ir haciendo por pedacitos dejando los pelos. Y ahora lo vamos a ver, creo que en la próxima imagen. Acá está cómo se hace. Es decir, piensen que acá tengo suelo, tengo el bloque de suelo que me sostiene esta parte, tengo otro bloque de suelo que me sostiene esta parte, y acá hice el tabique donde aparecen los pelos para después, cuando hago el otro sector, se va vinculando. Esa sería la metodología. Y ahí aparece toda la armadura. Entonces, quien ejecute la obra tiene que tener este plano para saber, bueno, coloco esta armadura, dejo los pelos, este es el procedimiento. ¿Me van siguiendo? Despacio, se va tranquilo en lo que es excavaciones. No hay que apresurar. Creo que un accidente en excavación debe ser uno de los principales o de los más feos accidentes que puede suceder en obra. Por eso les digo en excavación, porque de un andamio se puede caer cualquiera. Pero en un derrumbe es otra cosa. Digo, no es sucede y queda gente abajo, ¿no? Es decir, tengan en cuenta eso. Es una de las situaciones más feas que hay en obra. Y sucede. Los sueleros, a través de estudios de los distintos tipos de suelo,
hicieron distintos diagramas, como diciendo el suelo, un tipo de suelo arenoso va a responder de una manera, un tipo de suelo arcilloso va a responder de otra. Entonces, los diagramas de empuje son variables según el tipo de suelo. Para arcilla comúnmente es este, el que estamos acostumbrados a trabajar acá en la Ciudad de La Plata. En el 80% de los casos es esto. Hay un 20% que puede variar en los otros diagramas. Pero comúnmente tenemos este, o sea, no es el triangular, sino que dice, no, mire, ese volumen de tensiones, tómelo como un trapecio, tomando esta fórmula con estos coeficientes. Es decir, son datos que vienen en el estudio del suelo. Si usted va a hacer excavación, porque vieron que hay un sótano, aténgase a este diagrama. Entonces, bueno, ya con esto yo sé que, siguiendo esto, voy a dar respuesta al empuje de suelo. Esto es un plano de excavación, ¿ven? Lo que hay que tener cuando se empieza a construir. Esto pertenece a un edificio que está ubicado frente a Parque Saavedra, 64, 12 y 13. Un edificio blanco, grandote, amplio, 20 metros de frente. Acá no se puede apuntalar de medianera a medianera, porque está muy lejos. Entonces, fíjense lo que se hace. Primero, ¿cómo se va a proceder? Se va a proceder a hacer una rampa para bajar los camiones, para bajar la maquinaria. Se va a proceder, es decir, la torta del edificio, para que ustedes tengan idea, o la planta del edificio está ubicado entre estos cilindros, tipo de fundación, cilindros. Mucho peso y es de aquí para adelante. Atrás tenemos bases chicas, porque está la cochera nada más. Toda esta parte es cochera. Cochera que va a medio nivel. Entonces, ¿qué se hace? Siendo tan grande el lote, se deja una plataforma acá, toda esta zona, para trabajar después, y acá va a estar el obrador. Acá van a poner la oficina, acá van a poner los planos, acá van a manejar todo. Acá se hace la rampa y se excava todo el resto, pero no se excava hasta la medianera, se excava hasta este límite. Una vez que se excavó hasta ese límite, se dejan las troneras, se va a ir tomando esta zona para colocar las bases, dejando estos taludes. Estos taludes son los que me protegen que esto no se caiga. El problema de los fondos, de los lotes, el fondo de los lotes, es que comúnmente mi fondo da contra otro fondo que son corazón de manzana. Entonces hay lo que se llaman tapiales, paredes bajas, grandes, largas, 20 metros de largo y no hay ninguna transversal. O sea, eso donde viene un viento se cae solo. Entonces, hay que andar con mucho cuidado. Lo primero y recomendable, si dan permiso, la podemos voltear y la hacemos de vuelta. Es preferible voltearla y hacer esa pared de nuevo, que van a tener una pared nueva, van a tener revocada, va a estar linda, y no corrieron riesgo, con lo cual yo volteando esta pared trabajo 3 veces más rápido acá, porque no hay riesgo. Entonces a mí me conviene voltear la pared y hacerla de vuelta, aunque sea un costo, pero gano velocidad de trabajo y riesgo. No pongo seguro, en vez de poner 3 personas meto 28, es decir, se maneja de otra manera la obra. Entonces es fundamental desarrollar que los tapiales se tiren. Si no se puede tirar, porque este lado tiene jardín, tiene perro, está la pileta de natación. Bueno, ahí tomemos los recaudos, apuntalemos las paredes, trabémoslas. Si les permiten poner puntales del otro lado, pónganlos también. Es decir, para que la pared se estabilice y no se caiga para ningún lado. Y se trabaja. Pero siempre, fíjense cómo está indicado las longitudes de mantener los taludes. Es decir, los taludes hay que mantenerlos siempre. Ahí están los taludes. Tienen 1 metro arriba, es decir, se excava 30, por lo menos 30 le sacamos. Se excava estos 30, se deja 1 metro y se deja el talud con pendiente 2 vertical, 1 horizontal. Esa es la pendiente más o menos.
Con esto estamos más o menos seguros. Salvo que sea arena, ¿no? Conociendo el tipo de suelo. Si es arena, no. Bueno, y acá vamos a suponer que como cualquier edificio, hay que hacer una excavación y tenemos linderos. Entonces ahí es donde empezamos a ver qué linderos tenemos, cómo ubico el edificio. Podemos tener distintos tipos de excavaciones en función a la fundación que hayamos proyectado. Pero fíjense lo siguiente, y acá es interesante de verlo. Nosotros tenemos acá excavaciones de bases en suelos con poca cohesión, o sea que se caen, con lo cual tengo que apuntalar el pozo para que no se me sepulte ninguno dentro, y suelos con cohesión, donde yo puedo cortar y el suelo no se nos viene. Bueno, estaremos en una condición o en otra. Pero fíjense que acá, tanto en esta como en aquella, la gente está con riesgo. Si se llega a volcar la tierra, queda comprimido ahí abajo. Cuando esto, vamos a suponer que el edificio anterior va con bases. Entonces yo tengo que hacer el pozo, una base por ahí de 3×3 a 4 metros de profundidad. O sea, tengo que poner una persona a 4 metros de profundidad con un pozo de 3×3. Sacar toda esa tierra, tirarla dentro del lote, hacer la base, hacer el hormigón, llenar, y una vez que llene el hormigón, volver la tierra adentro y hacer el pozo más allá. Otro tipo de fundación es el pozo romano, que ustedes ya vieron. El pozo romano, por ahí, en vez de ir a 4 metros como nos fuimos, podemos tener que llegar a ir a 9 metros, si no hay agua, ¿no? Es decir, todo depende de dónde esté el agua. El agua es determinante. Vamos a suponer que tiene que ir a 9 metros. Y cualquiera me puede decir, esos pozos se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer con máquina, que poco se hace cuando el espacio es reducido, porque la máquina no puede entrar, no puede trabajar, es complicado, salvo que sea un terreno abierto, o a mano. A mano bajan personas con palas chicas, personas que no son muy grandes tampoco, y empiezan a trabajar con pico y pala, pico con este mango, no más, y empiezan a trabajar y excavar hasta los 9 metros. Ahora cualquiera me puede decir, pero acá lo mandé a 4 y acá lo estoy mandando a 9. Pero la forma del orificio hace que esto funcione como arcos horizontales. El derrumbe de esto es prácticamente imposible. Los cilindros son aproximadamente 90 centímetros para que pueda entrar la persona a trabajar. Cuesta de 80 a 1 metro más o menos, eso es lo común, para que la persona pueda trabajar ahí adentro. Pero ese círculo, que es el pozo romano, que abajo puede tener bulbo, prácticamente no se derrumba nunca. ¿Por qué? Porque cuando se quiera caer, el mismo suelo hace de arco y toma ese empuje de vuelco del suelo, del desprendimiento. Entonces, esta es una fundación muy segura. Se saca la tierra, es decir, la persona va a estar 9 metros abajo, poniendo en un balde la tierra. Se sube con un molinete, un tornillo, es decir, un molinete con una soga, va levantando el balde, y ese balde a la carretilla y la carretilla a la calle y se va. Porque todo esto se llena de hormigón. O sea, yo no ando jugando con la tierra dentro del lote de un lado para otro. Conclusión. Y acá es donde iba. Con bases en un edificio, depende de las dimensiones y el tipo de suelo, tenemos más riesgo de excavación que si fuera con él. Con bases, si yo tengo una base de 3×3×4, 3×3, 9×4 de profundidad, son 36 metros cúbicos, y acá con un cilindro estoy sacando en el orden de 6 a 8 metros cúbicos. O sea, acá muevo 36 metros, acá muevo 8, muevo menos. Este suelo se va, este lo tengo que volver a poner. O sea, y en material estoy poniendo mucho más material acá que en la base. En la base pongo menos material. Entonces habrá que ver qué es lo que conviene
para definir si vamos a bases o si vamos a cilindros. La excavación de cilindro, vuelvo a repetir, es mucho más segura que la excavación de bases. El único problema que tenemos en las excavaciones de cilindro, que a partir de los 10 metros hay que mandar oxígeno abajo, porque empieza a faltar el agua, independientemente que no haya agua, ¿no? Siempre el agua es el que dice hasta acá. Pero si uno se va, hay pozos acá en la Ciudad de La Plata que van a 11 metros, hay que mandar mangueras con aire para que trabaje la persona abajo. Acá es lo que les decía. Uno de los problemas de las excavaciones es el agua. Si empieza a aparecer agua, eso sí es problema en una excavación. Primero, estamos frente a suelos blandos, estamos inconvenientes del agua y de alguna manera hay que neutralizarlo. Una forma de neutralizarlo es rellenar todo, es decir, cerrar una cuba donde se va a desarrollar el edificio. Hacer un pozo de bombeo y sacar el agua de ahí. Es decir, generar un pozo y que todo el agua va escurriendo al pozo y del pozo se saca. Vamos a ver. Fíjense. Este es un edificio que está calle 739 y Plaza Olazábal. Esto es del diario. Vio una baldosa hundida en el patio, se acercó y se cayó al pozo, la tierra se la comió. Una mujer se cayó por socavación. Les voy a contar un poco la historia de este edificio. Este edificio tiene 3 subsuelos. Al tener 3 subsuelos se encontró con agua. Entonces empezaron a bombear suelo de abajo. No suelo, agua. Con el agua viene un poco de suelo. Acá en la Ciudad de La Plata hemos tenido bastantes conflictos laborales. Este edificio fue uno más. Lo agarró en pleno subsuelo, o sea, con el subsuelo hecho. Creo que esta obra se paró 3 o 4 años. Personalmente un día, fíjense, ellos vayan viéndolo de vez en cuando y yo les voy a mandar 2 o 3 puntos. Vi una manguera sacando agua permanentemente, que iba a una boca de tormenta que hay en una panadería que está en la esquina. ¿Y qué hizo? Estando 3 años sacando agua de abajo en forma continua para bajar la napa, para que esos 3 subsuelos no funcionara como un corcho y se levantara, había que bajar el agua, fue absorbiendo toda la granulometría fina de toda la manzana, con lo cual le sacó el suelo a todos los vecinos por estar 3 años sacando ese agua. Con lo cual la mujer vio justo la que vive en esta puerta, que es un pasillo, vio una baldosa floja, pisó y se fue abajo, terminó con juicio, es decir, totalmente fracturada dentro del pozo de la pobre mujer, pero se salvó, no hubo inconveniente. Pero esto sucede. Ojo con el agua, porque al bombear el agua se arrastra todo lo que venga de la manzana. Y prácticamente todos los edificios, las construcciones de la manzana están todas fisuradas por el movimiento de la extracción de agua. Hace unos años también vi, no sé si ustedes lo han visto en el Teatro Argentino, a las 9 y 10 de la noche están tirando agua sobre calle 10, que es de abajo del Teatro Argentino, que lo largan a la vereda. Y después, en 1 y 56, también había otro que también estaban echando agua permanentemente a la vereda. O sea, cuando vean correr agua, mucho agua, de un lado o una manguera en la calle, es o que están sacando agua de algún subsuelo grande o que están vaciando alguna pileta de algún edificio. Pero siempre observen cuando sale mucho agua. Bueno, esta es una comparación
En el caso anterior habíamos visto un subsuelo de 3 metros que daba la presión 1 y pico. Ahora, con un suelo arcilloso, un subsuelo de 2 niveles, toma este diagrama, tomamos lo que está dado por el solero, tomamos esos valores y llegamos, fíjense, que a 2,5 toneladas de presión de suelo. O sea, esto, cuando empuja, no es poco, es muchísimo. En el otro tenía un valor chico. Acá estamos teniendo un valor exageradamente alto. O sea que cuanto más abajo nos vamos, las complicaciones son exponenciales. ¿Está claro? Es decir, empiezan a incrementarse considerablemente. Una cosa, si bajamos medio nivel, la obra va rápido, vamos a calzar un poco las paredes vecinas y salimos enseguida. Si bajamos un nivel, es lo tradicional, bueno, hay que tomar ciertos recaudos. Bajamos 2, no se duplica el problema, se cuatriplica, es exponencial el problema. Y si bajamos 3, pasamos a tener 9 de complicación. Esto es un edificio 45, 13 y 14. La excavación, ahora, es decir, el edificio está terminado, inaugurado a fines del año pasado, es el fuero penal que está en esa cuadra que les decía de 45, 13 y 14. De un lado se tiene un edificio y del otro lado se tenía una vivienda. Cuando ustedes tengan un edificio al lado, prácticamente es más seguro que tener un tapial. Yo prefiero tener el edificio y no el tapial, porque yo sé que este edificio de alguna manera, si tiene cilindro, está fundado a 8 metros. Y si tiene bases, por lo menos hasta los 4 metros estoy tranquilo. Este edificio que se está haciendo acá, que se iba a hacer de este lado, el subsuelo variaba entre 7 y 11 metros de profundidad. Y el ancho del edificio es de 20 metros, o sea que no se puede apuntar. Además, ¿qué vamos a apuntar este edificio? Si se vuelca el edificio, no hay puntal que lo soporte. Es como el sismo. La estructura sísmica no hay. A lo sumo se acomoda a aguantar el sismo, pero no lo va a frenar. Fíjense acá lo que les decía, cómo se van dejando los taludes. Es decir, tenemos 1 metro arriba, la parte de arriba del talud se tapó con nylon para que cuando llueva no lo afecte, y se fue trabajando en troneras. Este suelo era limoso, o sea, Plaza Moreno tiene limos, para que ustedes tengan idea. El limo significa que no hay tanta cohesión, que es un suelo traicionero. Es decir, si uno le da como si fuera arcilla, no se mantiene el limo. Entonces, ¿qué se hacía? Se ponían en las troneras tableros de fenólico que a su vez se apuntalaban. Esas son las precauciones que hay que tomar, fundamentalmente por la gente. Es decir, el vecino no se va a caer, pero la gente hay que protegerlo. Una pregunta. Sí, en el caso de que uno de esos se nos caiga, ¿no hay manera de recuperarlo? ¿Los taludes? Sí. No, no se caen. No, nunca he visto que se caiga un talud. Perfecto. No, porque es el suelo consolidado que está desde siempre. Claro. Y si nadie los toca, no se cae. No se cae. Además, el tipo de talud se estudia, porque se hace el estudio de suelo y uno ve, es limo, es arcilla. Si es arena, sí se viene solo, pero ya sé que es arena entonces. Ya estoy advertido. Le voy para salir un poco de tanta especificidad, les voy a contar 2 situaciones en una misma obra de hace tiempo. Uno, como dicen, el diablo sabe más por viejo que por diablo, es un poco lo que ya nos toca vivir. En una obra en 8 y 48. No sé si vieron que hay como un canal de televisión en la parte superior, en la esquina, que toma los vecinos, que está apoyado sobre los vecinos. Entonces, eso fue un tema de copropiedad
donde eran todos parientes, entonces se pedían permiso uno a otro y se permitió la ocupación aérea de otras propiedades. Entonces, con la condición de que la estructura no le afecte los locales que están abajo. Entonces, para subir unas columnas hubo que pasar por las medianeras, vamos a suponer que este fuera de la superficie, había que pasar por abajo del local vecino e irse hasta la otra medianera y ahí, en esa medianera, meterle una columna para que crezca arriba. Entonces, la única forma de llegar era por túnel. Cosa ideal para los cementistas. Estos cementistas que eran bolivianos, saben de trabajar en minas, dicen, bueno, nosotros vamos por el túnel a hacer la base. Se hizo una base allá abajo, adentro de un túnel, y se emergió. Pero en un momento, dice el capataz, dice, el que está allá abajo, dice que donde pone una palada más, queda sepultado. ¿Qué hacemos? Y ante esa duda, echen hormigón. No se puede hacer otra cosa. En esa misma obra, estaba el frente sobre calle 8, que había que expandirlo, no el frente, el subsuelo, había que expandirlo hasta el límite con calle 8. Tenía 4 metros de profundidad y había una persona con un pico dándole a la tierra, tenía los 4 metros de tierra ahí y le daba con el pico. Y el que estaba al lado me pregunta, ¿no se cae eso? A lo cual, ante esa duda, uno la verdad que lo piensa 2 o 3 veces. ¿Qué sé yo? De suelo. Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle al suelero. Entonces fuimos, dejamos de estar ahí, nos fuimos al estudio del suelo, mire, nos encontramos con esto, es así, están golpeando, están bajando la tierra, no se nos va a venir encima la tierra esa, porque si no se nos viene, arrastramos la calle 8 y debe haber gente arriba. Entonces no queremos traer tanta gente para adentro. Entonces déjenme lo que lo estudio, y ya en ese momento dice, no, esa arcilla, quédense tranquilos que eso tiene buena cohesión y no se cae. Bueno, volvimos a la obra, seguía picando el que estaba picando, y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora decirle que no pique más y vamos a poner hormigón donde cayó. Después nos quedó más chico el sótano, no hay problema. O sea, ¿a qué voy con todo esto? No tomen riesgo. Donde la ven fea, no, en el proyecto no se puede hacer. Hagan 1 metro cuadrado más arriba, lo que sea, pero no sigan excavando más cuando vean las cosas feas. ¿Está claro? Este es el mismo, fíjense, la escala de la persona y los taludes. Por eso es importante tomar todas las previsiones, ir haciendo costillas, es decir, ir todo lo que se va haciendo de hormigón nuevo que colabore a la sustentabilidad de los famosos taludes estos. Fíjense cómo está, sí, todo esto es limo, este suelo es limo. Entonces está apuntalado porque le tienen miedo a meterse ahí adentro. Entonces, ojo con esas cosas. Acá se está trabajando, está más abierto, ven, el frente ya es grande esta zona, estamos hablando como de 4 metros. Y acá es algo que se hizo, dado que los empujes son grandes por la profundidad, y dado que la separación entre medianeras es muy grande, no podíamos poner los puntales de pared a pared, se jugó con unos contrafuertes de hormigón. Contrafuertes de hormigón que de alguna manera eran para demoler después, terminada la obra, se demolían. Y hay que hacer toda una logística de cómo se va a demoler, cómo se va a poner una losa acá. No sé si acá ven como una sombra. Esto es un agujero para que pase una viga. Acá va a pasar después una viga para apoyar una losa, que es la que divide el segundo subsuelo del primer subsuelo. O sea, hay toda una ingeniería de logística, ingeniería, arquitectura, lo que sea, pero una metodología logística para el desarrollo de todo esto. Y si ustedes ven, está hecho este paño, acá están los pelos, y el paño central se hizo en otra etapa por la diferencia de color. Son distintos colores. Ahí está la excavación con todos sus contrafuertes, para tomar el empuje. Esto estamos como a 7 metros de profundidad. Entonces de esta manera se abrió toda la caja y ahí se desarrollaron después las bases para el edificio y después todo esto fue a demolición.
todos estos contrafuertes. Una forma de hacer la obra, ¿no? Pero por lo menos estaban seguros, sabían que ahí adentro no sucedía nada. Esta es otra obra donde en vez de tener los contrafuertes, lo que se colocaron, primero la fundación es a través de zapatas, a 5 metros de profundidad porque había 2 subsuelos. Se hicieron zapatas y desde las zapatas se colocaban puntales, perfiles PNU 200 para apuntalar los contrafuertes, es decir, las pantallas estas están tomadas por 2 perfiles que lo apuntalan. La de arriba es la imagen que les digo que en la parte de atrás había un tapial con el chalet de al lado. Entonces lo que se decidió fue tirar esa pared y trabajar tranquilo. Si se voltea la pared ahí, se pone una divisoria de chapa y de puntales y después se desarrolla todo lo que es la excavación. Todo esto con los PNU 200. Que después hay que ver cómo se hace la losa, cómo se enhebra y cómo se sacan los PNU de ahí. Que ese es otro tema. Pero bueno, pensándolo un poco, tiene solución. Es decir, quedan ojales dentro de lo que son las losas. Acá están los perfiles. Acá están los perfiles que se ven bien, los perfiles sosteniendo el empuje de suelo. Pero por eso, todo eso puede tardar, esos 2 subsuelos pueden llegar a tardar 6 meses en el desarrollo de la obra y 8 pisos que tenemos arriba pueden tardar un año más. O sea, se tardó 6 meses en la excavación y 1 año en todo el edificio. Por eso digo, acá es tiempo, costo, inconvenientes. Este es un edificio también, todo con puntales, que está frente a Plaza Moreno, el Hotel Dassler, que está 54, 13 y 14. Bueno, fíjense cómo está preparado esto para recibir la losa. Son 2 subsuelos y ya se deja toda una bancada, un diente de hormigón, para después venir y apoyar la losa acá. Al apoyar la losa acá, el perfil de abajo lo puedo sacar cómodo. El de arriba tengo que tener un orificio para poder maniobrarlo y sacarlo. Son distintas situaciones. Otra cosa, bueno, acá también se ve el borde para apoyar después la losa encima. Una vez que le puse las losas, le puse esta losa y le puse la tapa, esto no se mueve más. Pero en el mientras tanto hay que andar con cuidado. Lo más llamativo de esto, no sé si lo ven, es el brillo del hormigón, porque era todo hormigón visto. Está muy bien tratado el hormigón, de manera tal que los encoflados, que eran metálicos, hacen que el hormigón brille, tiene un tratamiento especial. Bueno, otra forma de tomar los empujes, activo y pasivo, acá se ve el famoso diagrama triangular activo, este es el pasivo que trata de retener, es a través de elementos mensurados que son las tablas tacas. Esto se va clavando y van enhebrados, con lo cual asegura una determinada estanqueidad, lo cual se hace en zonas ribereñas, fundamentalmente donde hay agua, se trabaja con esto. Son planos de chapa con forma de omega, con mucha rigidez y mucho espesor de chapa. Después se retiran, ¿no? Es decir, son reutilizables. Ahí está la forma como se van clavando, es decir, se van hincando las tablestacas. El tema del hincado hay que tener un poco de cuidado porque cuando uno golpea, si tiene vecinos, puede mover todas las construcciones vecinas. O sea, no es tan fácil hacer hincado. Hincado se hace en suelos extremadamente blancos. Por ejemplo, en Ensenada, por ejemplo, en los puertos, por ejemplo, en los diques. Otro sistema para las submuraciones es ir generando
con máquina, esto es donde hay espacio, un muro de tabiques, es decir, primero hago con camisa, hago un pilote, queda hincado, después en la situación intermedia entre pilotes coloco otro y después coloco el tercero. Y con todo eso voy haciendo un muro de pilote. Es seguro porque se trabaja de arriba y una vez que se terminó el muro se excava la parte central, pero piensen que para que eso funcione como ménsula tiene su buen diámetro y toma mucho espesor, porque si estos son de 60 centímetros y yo tengo que respetar al vecino, yo estoy metiendo un muro de 60 centímetros y otro muro de 60 centímetros en la otra medianera, con lo cual me está restando mucho espacio. Acá está hecho con otro sistema que es el micropilote. El micropilote son pilotes finitos que se van hincando, estos son de 25 centímetros, esto para no tenerlos de 60, sino de 25, pero claro, donde puja el suelo no tiene rigidez, son muy finitos. Entonces hay que coserlos todos con vigas cada tanto y después colocar tensores hacia el terreno vecino o la expansión que puede llegar a tener. ¿Y eso se pone después, no va tabique? Ahora lo vamos a ver, Vamos a verlo en otro. Se hace esto. Se va colocando todos estos micropilotes, cada tanto se coloca una viga y se colocan estos pilotes laterales para que cuando empuje no se venga. Por supuesto que el empuje, la cuña famosa que vimos hoy, pasa por aquí. Es decir, esta zona es una zona de anclaje. Es decir, el pilote tiene que ser lo suficientemente grande para no quedar dentro de la cuña, porque si queda dentro de la cuña se viene con pilote y todo. Entonces, la cuña tiene que pasar por acá y el pilote se tiene que anclar en suelo estable. Estos son los micropilotes. Tenemos una zona libre. Acá está la pantalla. Esta es la pantalla. Tenemos una zona que está dentro de la cuña, que es la que se saca a través de una fórmula. Los obreros sacan y dicen, bueno, la cuña tiene esta forma, usted tiene que penetrar fuera de la cuña 3 metros. Es esta zona. Esto va anclado. Y acá tenemos un muro y los anclajes que evitan que esto se vuelque. Acá está el muro cerrado. ¿Se va viendo? Tenemos varios ejemplos de esto. Acá se ve, fíjense, este es el muro. Acá está, por ahí es un poco difícil de ver, pero acá hay un muro. Acá hay vigas que se hicieron que van tomando los pilotes que están por acá. Los pilotes están por acá, pero hay vigas cada tanto. Y de esas vigas salen pilotes hacia adentro, que son los que me estabilizan todos los pilotes verticales. Llegándose a esta situación después, el tabique se hace lo que se llama un unitado. Se echa hormigón con manguera, que es hormigón a presión que se va volcando y se va flatachando de manera, o regleando, de manera que quede la pared relativamente lisa. Después hay que darle un tratamiento, ¿no? Pero, porque perfecto no queda nunca. Acá se ven los pilotes, este y este. Después de poner los pilotes, se van, en la medida que uno va excavando, va haciendo las vigas estas, y estas vigas a su vez se agarran con los pilotes estos que van penetrando en el suelo. Ahí se ve un muro, como se está haciendo. Ustedes, acá se ven estos pilotes, lo primero que se hace, y se clavan en el suelo. Después, en la medida que van bajando, se van haciendo las vigas. Voy excavando y ven, acá están haciendo esta viga.
En la medida que voy bajando, voy metiendo una viga. Y a su vez esa viga tiene pilotes anclados en el suelo. ¿Me van siguiendo? Así como es esto. Este es el procedimiento. Esto es una obra en capital. Y es así como venimos bajando. Ahora les voy a mostrar otra cosa, lo de arriba. Donde venimos bajando, pero los pilotes siguen existiendo. Acá vamos excavando y vamos hormigonando. Vamos excavando, o sea, se hace al revés la situación. ¿Por qué? Porque se hincaron primero los pilotes. Ahora, todo muy lindo. El vecino empezó a tener fisuras en el piso al lado. O sea, se formó la cuña. Piensen lo siguiente, cuando yo coloco el pilote horizontal está ahí, pero va a empezar a funcionar el acero cuando se estire. Mientras no se estire, el acero no funciona. Entonces yo puse el acero, pero sin estirar, entonces no funciona. Donde el suelo empujó un poquito, el acero dijo hasta acá, pero se movió. Ese movimiento hizo que el edificio al lado se raje todo el subsuelo por todos lados, con lo cual se fueron tomando testigos. Se puso yeso, que el yeso es una marca, si sigue el movimiento, esto se marca. Entonces se pone yeso y se espera. A ver qué pasa. Por eso todos tienen su marca de yeso. Si esto se sigue moviendo, el yeso se marca. Gracias a Dios no se movió, señal que el acero llegó a su tensión. Ahí están los muros, como les decía, se va haciendo de arriba para abajo. Es decir, se habían colocado los pilotes, se van haciendo las vigas. Estas vigas a su vez están con los pilotes hincados hacia adentro, este, no sé si acá arriba hay otro. Y después se hormigona todo esto. Y ya queda terminado. Pero son obras grandes esto, ¿no? Ahí está una demostración, esto básicamente como se trabaja en Puerto Madero, más o menos con esos pilotes de anclaje, y ahí está la cuña. ¿Ven como los pilotes inclinados? Es decir, yo hago la excavación hasta acá, hago el muro y le pongo un piloto. Pongo el pilote y hago el muro. Con lo cual esto se me estabiliza. Esto está quieto. A partir de ahí excavo otro nivel más, coloco el pilote y hago el muro. Entonces ya estos dos están. La cuña antes era hasta acá, ahora hasta ahí, y en la medida que voy para abajo, sigue la cuña. Es fundamental. Bueno, esto también es parecido, volvemos siempre al mismo. Un edificio cerca del Hospital Churruca en Buenos Aires, todo muy cerca del riachuelo, es muy blando el suelo ahí, y había que ir trabajando, un lote relativamente chico, ir trabajando por troneras. Ven cómo se van dejando los taludes y se van trabajando las pantallas y se dejan pelos. Esta es la etapa 1, la que está en rojo. El chiquitito, que es lo que se excava todo, y lo grande, la tierra. Lo blanco es lo excavado y lo rayado, lo que tiene el hatch, Sí. digamos, es la tierra que quedó en estado natural. Vas sacando ahí, después, por ejemplo, ¿cómo sigo? Saco de... Pará, vemos la siguiente foto. Bueno, acá estamos, fíjense que acá hay agua. Era un suelo relativamente blanco, blando, tal es así que a los 2 metros había agua y que las máquinas que se situaban acá arriba se hundían, de tan blando que era el suelo. O sea que era bastante peligroso. Había bases existentes que había que demoler de la antigua construcción. Había que romper esto, todas esas etapas. Y acá se va haciendo la pantalla con pilotes ya metidos en lo que es el vecino. Pero acá está la armadura.
Ahí se ven las máquinas trabajando, cómo se socavó el contrapiso arriba, es decir, cómo se fue trabajando. Se tardó más de un año por un subsuelo del tamaño que lo ven. No existía. Lo tardaron un año, por el agua, por la maquinaria, los vecinos. Ahí está la segunda etapa. Hecho el rojo, se pasa a hacer el amarillo. Y se van dejando pelos. Siempre dejando esto como oficina y para guardar material. Ahí está la gente trabajando. Se ven los paños, ¿ven? Bueno, no, este es el tablero. Acá están los pelos de los paños existentes, donde se va a colocar el otro tramo. Y acá el tema de la armadura, ya están los pelos. Acá se ve cómo se hizo un tramo, se saca el talud y sigue la continuidad del otro. Y ahí está el tramo verde, tercera etapa. Se van completando los espacios intermedios y los pilotes se van viendo cómo están funcionando. Y ahí está en las etapas finales ya se van viendo los distintos paños, bases vecinas, porque esto siempre encontramos, esto del vecino, que hay que romper relativamente y tratar de que no se fisure el vecino, y después hacer el tramo intermedio que queda entre estos pelos y los pelos que están de este lado. Bueno, ya estamos terminando. Esto es lo que se llama tierra armada, que es más o menos lo mismo que con los pilotes. Es lo que ustedes ven a veces en las rutas, donde aparece el muro y aparece un fleje dentro de lo que es el mismo talud para sostener estas escamas. Son escamas que vienen con un dispositivo atrás, con un aro, donde se enganchan estas escamas y estas escamas a su vez se apoyan en el suelo. O sea, en vez de poner el pilote hacia el vecino, esta vez estamos reteniendo desde dentro el muro, con formas de retener. Otra solución es el tema de gaviones, que quedan muy bien desde el punto de vista arquitectónico. Es decir, la materialidad lo hace lucir mucho, y acá esto trabajaría por gravedad, es decir, el mismo peso es lo que lo mantiene estable. Y esta es la última, que es muy interesante, una frase de un suelero que dice que hay dos tipos de muros: aquellos donde el suelo no empuja y aquellos que se caen. Fíjense, yo les dije lo que empujaba el suelo y todo lo demás. Ahora, tengo una pared de 10, una pila de tierra y esto se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Dios dirá. Por eso. Se ve que el suelo no empuja, porque donde empuja esta pared se cae. ¿Se entiende? Entonces, el suelo tiene cierta estabilidad, más si es de arcilla. Pero no se confíen tanto, porque en el momento menos pensado terminamos desarrollando. ¿Está? Bueno, con esto completamos todo lo que es el tema de